Hola jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar hoy con fundamentos de la trigonometría. Toda nuestra trigonometría tiene que ver con triángulos, ángulos, etcétera. Bueno, primero que nada, ¿qué es un ángulo? Es un conjunto de puntos que se encuentran sobre dos rayos con un punto inicial común. Un conjunto de puntos que se encuentran sobre dos rayos con un punto inicial común. Eso sería un ángulo. ¿Ok? Eso. Pero lo que a nosotros nos interesa de un ángulo es su abertura, o sea, esto, su abertura, ¿ok? Entonces, un ángulo va a ser mayor mientras más grande sea su abertura. Por ejemplo, si nosotros tenemos esos dos ángulos, ¿cuál sería más grande? Aunque este lo hayamos pintado a mayor escala, va a ser más pequeño. Este ángulo es mayor, nos interesa la abertura. Y un ángulo va a estar en su posición estándar si se cumplen dos cosas. La primera, situamos ese punto en común llamado vértice en el origen de un sistema de coordenadas. ¿Ok? Y nuestro lado inicial va a estar sobre el eje X. Vamos a tener nuestro lado final y esa abertura, ese ángulo, ya está en su posición estándar. El vértice está en el origen y nuestro lado inicial está sobre el eje X. También vamos a tener nosotros ángulos positivos y ángulos negativos. Si nosotros tenemos, partiendo de nuestro lado inicial, que nuestro lado final gira de manera antihoraria, este ángulo va a ser positivo. Por el contrario, si nuestro lado inicial gira a nuestro lado final de manera horaria, este ángulo va a ser negativo. ¿Ok? La abertura, para que sea positivo, debe de ser antihorario. Hay dos tipos de mediciones, de sistemas de medición de nuestros ángulos. El primero va a manejar grados y el segundo va a manejar radianes. Ok, más adelante vamos a ver cómo intercambiar de ángulos a radianes, qué significa un radián, qué significa un grado. Por lo pronto, imagínate que tú tienes una abertura de una vuelta completa, que el lado final coincide con el lado inicial. ¿Ok? Una vuelta completa o una revolución. Si tú esos ángulos haces una partición de 360 aberturas iguales, tú vas a obtener una abertura de 1 grado. Eso significa, tu vuelta completa, pártela en 360 partes y te queda 1 grado. ¿Ok? Por lo tanto, una vuelta completa una revolución, son 360 grados. ¿Sale? Vale, por eso la gente cuando dice, necesito que mi vida dé un giro de 360 grados, quede igual, ¿ok? Queda exactamente igual. Muy bien.
Vamos a ver ciertos tipos de ángulos. Vamos a comenzar con el ángulo llano. El ángulo llano es media revolución, media vuelta, y son 180 grados. Representan 180 grados. Vamos a tener un ángulo, decíamos que es el ángulo llano. Después vamos a tener un ángulo recto, muy importante en ingeniería. Un ángulo recto, que es un cuarto de revolución o un cuarto de vuelta, y son 90 grados. Generalmente cuando quieres representarlo gráficamente, nada más haces eso. Ok, en vez de representarlo con un arco, lo representas con una escuadra y ya todo el mundo entiende que son 90 grados. Este ángulo decíamos que se llama ángulo recto. Vamos a ver ahora el ángulo agudo. El ángulo agudo va a ser cierto tipo de ángulo que su abertura esté entre 0 y 90 grados. Si el ángulo está entre 0 y 90 grados, sin tocar al 0 o sin tocar al 90, esto sería un ángulo agudo. Ok, vamos a ver al ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que está entre 90 y 180 grados. Ok, ese ángulo va a estar entre 90 y 180 grados, sin tocar al 90 y sin tocar al 180. Ok, bueno, vamos a ver a los ángulos complementarios y suplementarios. Si nosotros tenemos dos ángulos que su suma sean 90 grados, esos van a ser nuestros ángulos complementarios. Por ejemplo, el ángulo teta y el ángulo alfa. Si la suma nos da 90 grados, como se ve aquí, teta y alfa son ángulos complementarios. Ahora, si la suma de esos dos ángulos suma 180, por ejemplo, el ángulo beta y el ángulo gamma, si la suma nos da 180 grados, esos ángulos beta y gamma se dice que son ángulos suplementarios. Ok, para nuestros ángulos generalmente vamos a usar letras griegas: alfa, beta, gamma, teta, omega, los que tú quieras. ¿Sale? Vale. Vamos a continuar. Cuando nosotros tenemos un ángulo
ángulo alfa. Tenemos dos maneras para representar sus partes no enteras. Supongamos que tenemos 60.876 grados. Hay otra manera de representar esas partes no enteras, ese punto 876 grados. ¿Cómo va a ser? Con minutos y segundos. No es una representación muy común en la ingeniería, por lo menos en la ingeniería civil. Pudiera ser, por ejemplo, en la aviación y no sé en qué otras aplicaciones. En la ingeniería se prefiere, en la ingeniería civil, esta representación. Pero si tú tienes un ángulo no entero, lo puedes representar con minutos y segundos de la siguiente forma. Un grado lo manejas como si fueran horas. Sería un grado son 60 minutos, que en los ángulos no se representa, así se representa, ahí está, ¿no? 60 minutos. Por lo tanto, punto 876 grados, usando una regla de 3, ¿sería cuánto? Continuamos, punto 876 serían 52.56 minutos. Entonces ese ángulo 60.876 grados sería 60 grados y 52.56 minutos. Y haces lo mismo. Y haces lo mismo para la parte no entera de los minutos. Recuerda que un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, 0.56 minutos serían 33.6 segundos. Recuerda, no es una representación muy usual dentro de la ingeniería. Este ángulo entonces serían 60 grados, 52 minutos, que es la parte entera, y 33.6 segundos. Ok, te repito, no es muy usual. Bueno, en el video anterior vimos cómo pasar de grados a radianes. Vamos ahora a ver cómo pasar de radianes a grados. Cómo pasar 11/12 de pi radianes a grados. Vamos a usar nuestra regla de 3. Tenemos que 180 grados son pi radianes. Por lo tanto, 11/12 de pi radianes, usando una regla de 3, vamos a tener 11/12 de pi radianes por 180 grados sobre pi radianes. Nos da 165 grados. Nos da 165 grados. Este sería nuestro resultado. Ok. Bueno, vamos ahora a ver funciones trigonométricas. Si tú tienes un triángulo rectángulo, ahí está, triángulo rectángulo, tú vas a tener tres lados. El ángulo opuesto al ángulo recto, o sea, este, le vamos a llamar hipotenusa. Y a los otros dos les vamos a llamar catetos. Cateto y cateto. Ahora, a lo mejor tú desde la prepa, desde la secundaria, viste que el cateto opuesto, el cateto adyacente, necesitas un ángulo. Vamos a manejar este ángulo, el ángulo
teta. Y el ángulo, o más bien el lado opuesto a ese ángulo, en este caso es el vertical, pues va a ser el cateto opuesto. El opuesto. Y el adyacente va a ser el que esté pegado. Cateto adyacente. Si tú hubieras manejado este otro ángulo, ángulo alfa, este sería el cateto adyacente. Y este sería el cateto opuesto a tu ángulo. Pero vamos a quedarnos con lo que está en color azul. ¿Ok? Y vamos nosotros a tener 6 razones trigonométricas o 6 funciones trigonométricas que ya las conoces o las has oído hablar. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y el seno de nuestro ángulo va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Escríbelos en forma de U. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? En forma de U. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué? ¿Cómo los vas a calcular esos? Si no quieres, no te los memorices estos. Nada más intercambia estos dos términos, hipotenusa y cateto opuesto. Hipotenusa y cateto adyacente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si los escribiste en forma de U. ¿Ok? Y esos catetos opuestos, catetos adyacentes, hipotenusas, a nosotros lo que nos interesa son sus longitudes. ¿Ok? Sus longitudes. Vamos ahora a ver el teorema de Pitágoras. Nosotros vamos a tener un triángulo rectángulo rectángulo. A nuestros catetos los vamos a llamar A y B. A y B. Y a nuestra hipotenusa C. ¿Qué decía Pitágoras? Que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Toma tú un cuadro donde las longitudes de cada lado va a ser A más B. Tú vas a poner de aquí, de este lado, que es A, le vas a continuar con B. B. Y así es. Así dibujas 4 triángulos. Ok, A, B, A, B, A y B. Vamos a calcular el área de dos maneras. La primera, el área del cuadro grande, que va a ser A más B por A más B, o sea, A más B al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? Al área de los 4 triángulos más el área del cuadro del medio, del cuadro central. Cada triángulo va a medir en área un medio de A por B. Y como cada lado aquí son puras hipotenusas y se forman 90 grados, después pudieras demostrar eso, su área sería C cuadrada. Y desarrollamos esto. Del lado izquierdo tenemos un binomio al cuadrado. Del lado derecho te quedaría 4 entre 2, 2 por AB más C cuadrada. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Vas a restarle 2AB a ambos lados de la igualdad y se cancelan, quedándote A cuadrada más B cuadrada
igual a c cuadrada, que es lo que propuso Pitágoras. Ok, es lo que propuso Pitágoras. Y esto nos va a servir mucho en la ingeniería. Ok, vamos a resolver triángulos rectángulos. Por resolución de triángulos rectángulos, que es lo que viene en tu programa, en el programa del propedéutico, ¿qué se va a entender? Encontrar todos los ángulos y lados de tu triángulo, ¿ok? Encontrar las longitudes de los lados y los ángulos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Con Pitágoras y con tus funciones trigonométricas. Este es un triángulo rectángulo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a relacionar. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Yo te voy a dar una manera, tú lo resuelves por otra si quieres. Vas a relacionar este cateto, que se llama cateto opuesto al ángulo de 32 grados, con la hipotenusa. Tú sabes que el seno del ángulo, en este caso seno de 32 grados, es cateto opuesto entre hipotenusa, 6.25. Por lo tanto, si tú multiplicas todo por 6.25, te quedaría 6.25 por el seno de 32 grados igual al cateto opuesto. Saca tu calculadora y esto te da, manejando grados, te queda 3.31 pies. Las unidades son pies. Entonces el cateto opuesto es 3.31 pies. ¿Cómo vamos a encontrar el otro cateto? Tú puedes usar el coseno, así como aquí usaste el seno, para encontrar el opuesto. Puedes usar el coseno, que sería el cateto adyacente entre hipotenusa. O usando el teorema de Pitágoras. Ok, vamos a usar el teorema de Pitágoras. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Vamos a tener a y b, no importa qué cateto opuesto o adyacente sean a y b, ok, es indistinto. Vamos a tener entonces 3.31 al cuadrado más b cuadrada, que no la conocemos, tiene que ser igual a c cuadrada, que es 6.25 al cuadrado. Te queda 10.96. $39.06. Vamos a restar 10.96 de ambos lados de la igualdad. Por último, le sacamos raíz cuadrada para cancelar ese cuadrado y queda 5.3 pies. Esto mide el cateto adyacente. 5.3 pies. Ya tenemos los tres lados. Hace falta este ángulo, porque este ya lo conocemos, es recto, 90 grados. Pero recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180 grados. Entonces a 180 le restamos 32 y le restamos 90. Quedan 58 grados. Y ya está resuelto tu triángulo. Vamos a ver ahora unas aplicaciones de la ingeniería civil. Nosotros vemos armaduras en muchos lados. ¿Qué es una armadura? Un conjunto de elementos que trabajan a tensión o a compresión. Después vas a ver eso. Te voy a dar ciertos ejemplos para que te des una idea más o menos qué es una armadura.
El puente negro es una armadura, muchos elementos que forman triángulos. Una techumbre, ya ves que una techumbre pudieras tener eso. Aquí las láminas y aquí tus columnas. Ok, esto que está aquí es una armadura. Vamos entonces a ver un ejemplo en el que tienen que ver armaduras. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos nos dice que las razones trigonométricas, más que nada las tangentes, se tienen que conservar. También se tienen que conservar los senos, cosenos de los ángulos. Vamos a tener la siguiente armadura. Las unidades están en metros. Nos viene a encontrar la altura o la longitud de BAC, la altura del nodo B. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a tener un triángulo, este triángulo más grande que va a contener a este más pequeño. ¿Ok? Y las dimensiones de ese triángulo más grande serían estas dos longitudes, 7 metros y 2.4 metros. ¿Ok? Este ángulo alfa se va a conservar tanto para el triángulo más grande como para el triángulo más pequeño. Se conservan. Ese ángulo de altura, vamos a llamarle H, es lo que queremos calcular. Y esta longitud serían 3.8 metros. Nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Calculando la tangente de alfa. La tangente de alfa en el triángulo más grande sería 2.4 entre 7. Sin embargo, la tangente de alfa para el triángulo pequeño sería H entre 3.8. Y como la tangente de alfa tiene que ser igual a la tangente de alfa, nosotros vemos que 2.4 entre 7 tiene que ser igual a H sobre 3.8. Multiplicamos todo por 3.8 y nos queda 1.3 metros. H es igual 3. ¿Cuánto digo? 1.3 metros. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Encontrar la altura del nodo B o la longitud de BAC, 1.3 metros. Lo puedes resolver así o de una manera más sencilla. Recuerda, grande sobre grande. Grande sobre grande es igual a chico sobre chico, que mide 3.8. Y llegaste a esto mismo. De ahí despejas H
y ya encuentras tu 1.3 metros. Ok, vamos a ver otro ejemplo con triángulos. Resolución de triángulos. Bueno, vamos a resolver este triángulo. ¿Qué nos hace falta aquí? Nos hace falta esta longitud, la hipotenusa. Nos hace falta este otro ángulo y beta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a comenzar usando usando el teorema de Pitágoras. Vamos a tener que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Sustituyendo nuestros valores de a y b con nuestros catetos, nos va a quedar 25.53. Por último le sacamos raíz cuadrada y nos queda 5.05 centímetros. Eso es lo que mide tu hipotenusa. 5.05 centímetros. Y encontramos los tres lados. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular los ángulos alfa y beta? Vamos a hacer uso de nuestras funciones trigonométricas. Tú vas a tener que la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y esto te queda 0.606. Por último, ¿cómo vas a encontrar alfa? Lo que te da aquí en la calculadora, no lo borres, no lo vayas a borrar, no manejes 0.606 y ya. Lo que te haya dado lo vas a seguir usando. Tu resultado que te haya dado, vas a picarle en tu calculadora. Si manejas de esta marca, vas a picarle Shift, que está hasta la izquierda y hasta arriba. Shift. Otra tecla que está aquí a la derecha, que dice tan. Y en tu pantalla dice tan a la -1. Eso es arcotangente. Ya que tienes eso, le picas ans. Ans, que está junto al igual. Y después le picas igual. Y te da 31.24 grados. Es 31.24 grados. Eso mide alfa, 31.24 grados. ¿Y por qué este conjunto de teclas? Porque a ti te queda esto, que la tangente del ángulo es igual a 0.606. La operación inversa a la tangente para encontrar el ángulo sería arcotangente. Que se expresa como tangente a la -1. Por eso en tu calculadora, cuando tú le picas shift tangente,
te da tangente a la -1. Y ya le picas igual y te da tu ángulo, ¿ok? Bueno, vamos a encontrar el otro ángulo. Te recuerdo, tienes varias maneras. Puedes usar también la tangente de beta, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Puedes usar el seno, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Por qué este es el opuesto? Porque estamos queriendo encontrar beta, ¿ok? Beta. Pero la manera con menos pasos de resolver esto es que tú sabes que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Por lo tanto, beta tiene que ser 180 menos 90 menos 31,24. Sería 58,76 grados. Ok, y ya resolviste tu triángulo rectángulo. Vamos ahora por otro ejemplo. Vamos ahora por otro ejemplo que tiene que ver con armaduras. Este va a ser un tema que vas a ver en tu carrera en una materia que se llama estática. Ok, se ve este tema y no te dan todas las longitudes que tú necesitas. Necesitas calcularlas, ok. Como en este caso que nos piden la longitud CG, lo voy a pintar de negro que nos piden. CG y BF. Esas longitudes, ¿ok? Vamos a calcularlas. ¿De qué manera? Vamos a tomar el triángulo más grande de A a D y E. Sus longitudes son 2,5. Vamos a manejar metros, ¿ok? Todas las unidades van a estar en metros. Y esto mide 6. Vamos a comenzar calculando BF. Tenemos que esta longitud son 4 metros. Y esto vamos a llamarle H1. Recuerden, semejanza de triángulo se tiene que cumplir grande sobre grande. O sea, 2,5 sobre 6 igual a chico sobre chico. No se vale elegir grande entre grande y chico entre chico. Los dos numeradores tienen que ser, en este caso, las longitudes verticales y los denominadores las horizontales. No se vale hacer combinación de eso, ¿no? Bueno, de aquí vamos a multiplicar todo por 4 y nos quedaría H1, voy a escribirlo acá, H1 igual a 4 por esto. Y nos da 1,67 metros. Ok, esta longitud es 1,67 metros. Vamos ahora por la longitud CG, perdón, CG. Bueno, va a ser el triángulo más grande, 2,5 metros. Pues es este mismo, ¿no? Vamos a usarlo.
Tú vas a tener esta altura, H2, y esta longitud más pequeña mide 2 metros. Bueno, metros ya los estamos usando, ¿no? Todo en metros. Vas a tener entonces grande entre grande, 2.5 entre 6, igual a chico entre chico, H2 sobre 2. Por lo tanto, H2 multiplicando todo por 2 te quedaría 0.83 metros. Esa sería la altura de C a G. .83 metros. Ok, ese sería el resultado. Vamos a ver otro problema. Un tercer y último problema. Y con eso terminamos la explicación de fundamentos de geometría. Pasaríamos a nuestros ejercicios, ¿ok? Vamos a tener el siguiente problema. Y dice así. Calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 metros. O sea, tenemos este edificio. Va a proyectar una sombra. Esta longitud de 6.5 metros. La altura del edificio no la conocemos. H. A la misma hora que un poste de 4.5 metros, está nuestro poste, .5 metros de altura, da una sombra de 0.9 metros. Esta longitud es 0.9 metros. Dice la misma hora. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este ángulo se tiene que conservar. ¿Ok? Estos son 90 grados. 90 grados. Por lo tanto, este otro ángulo también se debe de conservar. Y como se conservan todos los ángulos, se dice que estamos hablando de dos triángulos semejantes. ¿Ok? Lo único que van a variar es la longitud de sus lados. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular la altura del edificio? Recuerda, grande entre grande igual a chico sobre chico. Por último, multiplicas todo por 6.5 metros y te queda 32.5 metros, que es la altura del edificio. Eso sí es muy importante. Ejercicios de semejanza de triángulos. Pudiste haberlo resuelto así, o pudiste haberlo resuelto con... No. Recuerda, es muy importante la semejanza de triángulos. Ejercicios que se resuelven con semejanza de triángulos. Vamos entonces a ver problemas desde trigonometría, de grados a radianes, de radianes a grados, semejanza de triángulos y funciones trigonométricas.